Ahí estamos. A ver. Bueno, vamos a dar comienzo hoy a la sesión 40 de este curso, Aprendiendo a Desaprender. Hola, Zuli. ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a continuar hoy un poco sobre el tema que dejamos el viernes. Un poco sobre las relaciones humanas y un poco también vamos a hablar sobre el tema de lo que es realizarse. Hola, Estela. Porque encontré bastante información sobre lo que es realmente la autorrealización, debido a que, bueno, todavía sostenemos algunas dudas al respecto, ¿no? Hola, Gloria. Y bueno, la idea es que hoy podamos aclarar todas esas dudas de qué es realizarse, lo de las relaciones humanas. Hola, Celey. Hola, Tamara. Y ver si vamos redondeando la idea, ¿no?, de este curso. Porque bueno, nos quedan todavía cosas por investigar, pero ya en algún momento le vamos a tener que dar fin al curso y darlo por terminado. Tampoco lo vamos a hacer tan extenso. Bueno, fíjense en que arrancamos con esta imagen que dice: tú crees ser eso que crees ser. Y porque crees ser eso, por eso hay unas necesidades. Todos creemos ser el que creemos ser. O sea, esto es inevitable. Todos nos percibimos así. Porque crees ser eso y no dices todo lo que crees ser, cuando dejas de creer que eres eso y tratas simplemente de descubrir o dejar que lo que eres simplemente sea, funcione, entonces dejan de existir las inquietudes mentales, los problemas, las proyecciones, las demandas, y se va produciendo un descubrimiento de algo que siempre es. Todos sabemos que nuestro obstáculo a experimentarnos como lo que realmente somos es justamente esto que creemos ser. Lo que creemos ser, que es ser una persona, con todas nuestras ideas y todas estas definiciones, es lo que nos sostiene en este conflicto entre lo que soy realmente y lo que creo ser. Hola, Ángeles. Hola, Sonia. Por eso Antonio Blay le da bastante importancia a esto, ¿no? Y ya, bueno, hemos hablado bastante del tema, pero bueno, siempre hay más. Si yo no me creo ser, sino que simplemente trato de estar despierto y seguir viviendo en silencio, descubriré que la vida está funcionando en mí y que hay algo en mí que es totalmente, pero que no es esta idea ni todo lo que gira alrededor de esta idea que creo ser yo, sino que es un núcleo más profundo, una fuente más profunda, de donde me viene toda noción de yo, toda noción de ser, de realidad y cualquier cosa de valor. Es como cuando nos situamos, ¿no?, en ese fondo que habla tanto Antonio Blay, y realmente me siento unido a todo, ¿no?, que me doy cuenta de lo que realmente soy, más allá de las formas, lo que soy yo y lo que son todos, ¿no?, que todos somos, nuestra esencia. Es cuando realmente me puedo ir descubriendo. Porque en realidad la autorrealización tiene mucho que ver con un descubrimiento de lo que realmente somos, ¿no? Esta idea de lo que creo ser es la que siempre me mantiene retenido. Cuando yo deje de creer que soy eso, esa idea que tengo de mí, cuando yo aprenda a vivir de un modo intensivo, pleno, pero en silencio, sin agarrarme a mi idea, sin agarrarme a todas las emociones que se derivan de esta idea, entonces esto se traduce en una toma de conciencia de algo que realmente es, que no cree ni deja de creer, sino que es. Otro de los temas que nos tienen siempre con la mente preocupada o pensando en esta actividad de pensar,
es que estamos llenos de creencias, ¿no? Y el que está realizado o que está despierto se puede decir que ya no cree ni deja de creer, o sea, no está atrapado en las creencias, no se define en base a unas creencias, a unas ideas, dejó de agarrarse. Por eso el soltar tiene mucho que ver con dejar de agarrarme, ¿no? Porque la idea de soltar a veces es bastante confusa para las personas y las confundimos con cosas que no son. El tema es que nosotros estamos agarrados, y eso hay que verlo, a unas determinadas creencias e ideas que sostenemos a rajatabla. Y todas estas emociones, fíjense en que dice él acá, que derivan de esos pensamientos, ideas, creencias que tengo acerca de mí. Y eso es lo que defiendo, y eso es lo que me suscita emociones. Cada vez que me siento atacado, o sea, vulnerado en mi idea de yo. Claro, partiendo desde esta base, obviamente que alcanzar una realización parece algo como una utopía, porque digo, ¿cómo hago, no? Para ser yo mismo lo que soy, realmente, dejando a un lado todo esto, a lo cual yo estoy tan apegado, y de lo cual tengo tanto miedo de soltar. Porque ese es otro tema. Bien. Voy a poner la otra. Entonces, todo ese mundo de creencias, de pensamientos, de emociones, es algo de lo que uno se da cuenta de que ya está funcionando completamente al margen de la idea que uno se hace de que es o no es, y que está funcionando como expresión de esto profundo que es. No es que nosotros vamos a dejar de tener pensamientos, emociones, creencias, o sea que nos vamos a transformar en un hongo. No. Voy a seguir siendo yo, pero esto va a permanecer a un lado, o sea, no va a ser desde donde me voy a expresar, sino que voy a utilizarlo como una herramienta, pero no como que yo soy tal cosa y desde ahí actúo, que por lo general es como actuamos, desde el personaje, desde estas emociones que tenemos, ¿no? Y creencias y todo esto. Y no podemos funcionar desde lo profundo de nuestro ser. Por eso a todos nos encontramos con nuestros diferentes asuntillos acá. Y fíjense en que acá él dice que esa es la realización. Es decir, realmente el yo central no se realiza, porque ya está realizado. O sea, este yo, con mayúscula, que somos todos, en el centro, no tiene que realizarse, ya está realizado. Decimos que el yo central es este famoso Sat Chit Ananda, que es la conciencia plena. Lo único que necesita esta realización es nuestra idea equivocada de creer que yo soy eso, de creer que me falta algo, de creer que eso que me falta lo encontraré aquí o allá, así o de esta otra manera, ¿no? Estas ideas que nos tienen siempre en la búsqueda, ¿no? Porque claro, cuando estoy muy encasquetado en mi idea de mí, obviamente que me voy a sentir carente, porque no me siento pleno. Y voy a estar en base a unas creencias tales que tengo, que como a mí me falta algo, entonces tengo que buscarlo. El problema es que yo creo que me falta algo, por eso tengo que buscarlo. El otro día estaba escuchando un video de una chica, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero que había subido un video interesante porque hablaba acerca del problema de la sanación y la sombra, ¿no? Y dicen que las personas que estamos en el camino espiritual, o que buscamos una sanación, la misma búsqueda desenfrenada de sanarme es mi peor obstáculo, es mi sombra, se transforma en mi sombra, porque no me doy cuenta de que yo estoy tan desesperado por perfeccionarme, o por sanarme, o por mejorarme, y eso está aumentando el otro polo, o sea, el polo en el cual yo estoy reafirmando que estoy realmente enfermo, ¿no?
Entonces parece todo como una utopía, porque en un punto yo tengo que reconocer que estoy enfermo para poder iniciar un camino de sanación, porque si yo me creo que estoy bien, no lo voy a iniciar. Pero recordemos siempre que la automejora es culpa. Cuando yo me quiero mejorar demasiado y nunca estoy conforme conmigo misma, o mismo, ¿no? Si es mujer o varón, siempre estoy buscando un ideal. Recordemos que el yo ideal es un gran obstáculo, porque ese yo ideal me dice, tú deberías ser así. Y resulta que quizás me pase toda la vida buscando ese debería ser así y nunca lo encuentre. Y el soltar, ¿no? O el sanar, o el dejar ir, tan famoso de toda la espiritualidad, tan mal usado en la New Age, ¿no? Se trata justamente de reconocer justamente eso que no me deja ser yo mismo, y que me tiene atrapada en una representación de un personaje, ya sea víctima, ya sea infantil, ¿no? El personaje, o ya sea, puede ser un tipo verdugo también, puedo ser una persona que me convertí en un tipo dictador y que quiero que todo, o sea, controlar todo, ¿no? Y no me doy cuenta del personaje que estoy representando en la vida. Y es mi personaje en realidad el que tapa y camufla toda mi esencia. Entonces yo, en vez de estar centrado en lo que realmente soy, estoy siempre, observo al personaje para juzgarme, y al mismo tiempo, mediante la culpa que tengo por ser así, que me gustaría ser asá, lo sobreexijo al personaje, y siempre mi mejoramiento y mi sanación están basadas en sanar a un personaje. Y acá no estamos sanando a ningún personaje. Acá lo que se tiene que sanar es el virus que hay en nuestra mente, o sea, la programación mental que tenemos, que me hace tener conductas estereotipadas, ¿no? Que me dañan a mí y dañan a otros. Y tomar conciencia de eso. No si mi personaje se hace más bonito, más perfectito. Porque la exigencia es un arma de doble filo, ¿no? Hola, Marcela. Entonces, esto es como para que nos demos cuenta, porque es como que esto lleva tiempo darse cuenta. A veces nos enceguecemos mucho en estos caminos espirituales y agarramos para cualquier lado. Por eso es importante estar bien situado, ¿no? Darme cuenta de realmente lo que quiero, o sea, cuál es mi verdadero anhelo y necesidad. Porque si no me engaño y no sé ni para dónde voy. Y cuando voy realizando que esto es un error, que simplemente estoy mal dispuesto interiormente, que estoy mal colocado interiormente, que estoy mirando hacia otro lado, cuando dejo de buscar afuera, cuando trato de sentirme ser y dejar que la vida fluya, entonces se produce este descubrimiento, incluso en mi mente consciente, de lo que es y ha sido en todo momento. Por eso es tan importante trabajar dentro y observar cómo me estoy sintiendo frente a la vida, ¿no? Si puedo estar sereno y en paz con lo que hay, o si yo siempre necesito que pasen ciertas cosas para yo ser feliz, ¿no? Porque si no, ese es el obstáculo a descubrirme interiormente. Por eso es tan importante ese capítulo del curso de no busques fuera de ti mismo, ¿no? Y siempre les recuerdo que la última palabra que usan en esa sección es desesperación. Cuando actuamos desde la desesperación, cometemos los mayores errores en nuestra experiencia, ¿no? O sea que todo proceso de realización es un proceso de toma de conciencia, de rectificación de mi perspectiva mental. Por eso todo lo que estamos explicando no es otra cosa que pequeñas maniobras para ir poniendo la mente más y más en su sitio,
a partir de una cosa, a partir de la otra. Pero si se mira en conjunto, se verá que todo es un conseguir que la mente se abra más, que deje de cogerse, de confundirse con esto y con lo otro, y que tome una conciencia de algo más profundo y nada más. Y fíjense en que nosotros lo que hacemos es lo contrario, es atiborrar a la mente de contenidos e informaciones y taca, y taca, y taca. La sobrealimentamos, ¿no? Entonces la mente no se puede abrir, no se puede vaciar, que es lo que necesita la mente, estar vacía, ¿no? No se trata de hacer algo nuevo, no se trata de que necesite nuevo material en una nueva construcción de algo. Simplemente es una toma de conciencia de alguna cosa, soltando lo que ahora tenemos cogido. Eso es todo el proceso. Tomo conciencia de lo nuevo y suelto eso de lo cual yo estoy agarrado. Por eso, fíjense en ustedes, no sé si observan en el exterior, ¿no? Así en el mundo, las personas, ¿no? Que por ejemplo pertenecen a cierto grupo X, ya sea de una religión X o de una espiritualidad X, que terminan cayendo en un fundamentalismo, defendiendo ciertos conceptos o creencias de esa idea filosófica o de esa religión, y se cierran totalmente ahí y no salen de ahí. Claro, su experiencia obviamente va a estar basada siempre en eso, en esa, repetir esos estereotipos, y todos los días es así, como muy estructuraditos, ¿no? Como muy, como si fuera un, a ver qué podemos hacer un ejemplo. Bueno, vieron que, por ejemplo, los orientales, bueno, hablan mucho de esta caña de bambú que es flexible, ¿no? Y en cambio, bueno, no sé qué otro tipo de podemos decir, de caña, la caña de azúcar, que es dura, que no es flexible. Lo que no es flexible se quiebra, se rompe. Y fíjense que nosotros hacemos eso. Y esto es cuestión de abrirse, ¿no? De abrirse, de dejar que la misma mente procese todo y pueda sacar sus propias conclusiones. No seguir algo muy estereotipado, porque si no es como que me cierro, ¿no? No puedo tener espacio para nada, ¿no? Claro, sí, lo que dice Sonia es cierto, la otra vez lo dijimos con esto de la perfección. Hola Liz, y es que fíjense en que nosotros tenemos, esto, yo por ejemplo tuve que trabajar mucho en mi asunto de la exigencia, del personaje perfecto, de exigirme tanto a mí, o sea, era, la verdad que hasta que yo misma no lo pude ver por mí misma, no me di cuenta, por más que me pasaban un montón de situaciones, ¿no? que me hacían enfrentarme con eso, yo no lo quería ver. Entonces, claro, se nos pueden repetir las situaciones y todo, pero si nosotros no estamos abiertos, es como que el tren pasa de largo, no tomamos conciencia. Y así es que vamos, ¿no? Y nos lleva tiempo. Cada uno va a su ritmo, porque fíjense en que esto es así. Sin embargo, en nosotros está tan anclada y es tan frecuente y está tan arraigada la costumbre de que necesitamos muchos esfuerzos, mucho tiempo, muchas explicaciones, fracasos, vueltas a empezar, para irlo comprendiendo, que no concebimos otra manera de progresar. Nosotros funcionamos así, porque ya desde chicos se nos instruye así, de que hay que esforzarse, de que todo lleva mucho tiempo, de que hay que entender. El entender es el peor. Yo quiero entender, ¿no?
Yo ayer estaba mirando la película esta de Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, que hacía mucho, yo había leído el libro, pero, ¿cómo es? No había visto nunca la película. Y bueno, y Laura me la pasó ayer y me puse a mirarla, la verdad, que claro, me recordé montones de cosas. Y, y fíjense en que él, antes de que ocurra esto, de que escucha esta voz, y después empieza a escribir el libro, ¿no? Él hacía preguntas en un papel y le preguntaba a Dios por qué le pasaban las cosas que le pasaban y por qué. Y claro, y me hizo reflexionar mucho porque claro, yo también hago lo mismo. Y digo, ¿no? ¿Cómo nosotros, fíjense en cómo es esta mente racional, nos tiene tan atrapados en que nosotros queremos una explicación precisa para cada cosa, como si la vida fuera que si pasa A, entonces B, ¿no? Como algo que es un pensamiento muy lineal, que está determinado por obviamente el tiempo y esta manera de pensar, tomados de la mano del ego, ¿no? De este personaje, como dice Antonio Blay, y no podemos salir de esa manera de pensar, estructurada, rígida, que es si esto, esto, si esto, esto. Entonces creemos que si le preguntamos a Dios X, nos va a responder Y. Porque claro, Dios sabe y bueno, me tiene que dar una respuesta que yo no puedo darme cuenta. ¿Ven? Así estamos. Claro, pero ¿qué pasa? Dios no piensa de manera lineal, sino en forma circular. ¿No? Y claro, nos encontramos con un gran obstáculo porque nosotros este pensamiento holográfico no lo tenemos. Y ese es a donde tenemos que volver. Nosotros estamos en un pensamiento lineal. Y estamos siempre atrapados en el tiempo. Y hay que verlo mucho eso, porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta verlo. Y bueno, ese es el problema, ¿no? La idea de pecado, culpa y miedo es la que nos tiene siempre, digamos, atrapados en esa línea de tiempo, ¿no? Claro, como dice esa ley, claro, la improvisación, o sea, yo me acuerdo, con respecto a esto que dice Seley, me vino algo que cuando yo era joven, me acuerdo de este hombre que yo les cuento siempre, este hombre, la verdad que a mí me marcó mucho lo que me dijo. Porque él decía que cuando uno está despierto se vuelve impredecible. Y nosotros queremos ser predecibles. Es que en realidad somos todos predecibles, ¿ya? Conversamos con las personas de nuestro entorno o con amigos o lo que sea y ya hasta como que ya sabemos lo que nos va a contestar. Porque como ya nos imaginamos, tenemos una idea del otro. Ah, si yo le digo así, entonces el otro me va a decir así. Bueno, ya está todo predeterminado, todo predecible. Y en realidad nosotros tenemos que lanzarnos a lo impredecible. A ese no sé, no tengo ni idea. Me lanzo y a ver qué pasa. Ahí tenemos mucho miedo. Por eso reconocer todas nuestras funcionamiento estructurado es una gran ayuda porque cuando lo vemos es que lo vamos a soltar. Mientras no lo veamos, no lo vamos a soltar. En realidad nos bastaría simplemente el hecho de estar muy despiertos y vivir en silencio. En silencio del yo personal. En silencio de mis ideas de mí. Atender las cosas, hacer las cosas. Porque este también es otro problema con el silencio, que pensamos que vivir en el silencio es que no digo ninguna palabra y estoy callado todo el día. No, o que me aíslo. Ahí voy a practicar el silencio. Porque la verdad que el mundo me tiene cansado y mucha gente piensa que ese es un camino espiritual. Y no hay ningún camino espiritual. Estar despierto y vivir en silencio es cuando yo silencio mi yo personal. Cuando dejo de actuar desde mi personaje. Mis ideas de mí, ¿no? Y hago las cosas y atiendo las cosas normalmente. Sin estar en el medio. Es decir, vivir sin que yo esté murmurando. Sin que yo idea se esté metiendo por el medio. Esto
esto nos conduciría a un salto a la realización, porque estaríamos colocados en el sitio correcto. Que nos pasa a todos, ¿no? Que a veces no encontramos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Nos lleva bastante tiempo encontrar el lugar en el mundo. Hay personas que directamente no lo encuentran, nunca. Es debido a que nosotros estamos atendiendo siempre a esa voz que murmura, ¿no? A ese juez interno que tenemos todos. Y le damos mucha importancia y lo dejamos que se entrometa en nuestra vida. Fíjense en que si viniera otra persona que se quiere meter en nuestra vida, nosotros nos enojaríamos. Pero al ladrón, al que nos roba todo, todos los días, a ese lo dejamos. Porque es mucho más, nos parece mucho más fácil, ¿no? Prestarle atención a ese. De hecho, lo que estamos explicando ahora es para aprovechar el movimiento, ya usual en nosotros, de ir hacia afuera y aprovecharlo para, apoyándonos en él, ir hacia adentro. O sea, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de que estamos yendo siempre hacia afuera? Y porque nos damos cuenta que nuestra mente está ahí, está atendiendo a las cosas externas, siempre. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estoy ahí, entonces es que puedo ir hacia adentro. Ahora, si no me doy cuenta de que estoy afuera, no voy a ir hacia adentro, ¿no? Esto es como que, no sé, estoy afuera y no sé, hasta que no se larga a llover, entonces no entro a casa para no mojarme. Sigo quedándome afuera. Necesito a veces un sacudón. Bueno, antes de que venga el sacudón, si estamos en el entrenamiento mental, podemos darnos cuenta de que estamos con la atención muy puesta afuera. Y afuera no es que significa que estoy mirando lo que pasan los autos por la calle, ¿no? Claro, acá estaban mirando que Sonia dice que predecibles son manejables, sí. Claro, cuando somos personas, nos transformamos en predecibles, somos manejables, porque ya el otro sabe por dónde agarrarnos. Y se trata de darme cuenta que mi atención, ¿dónde está mi atención? Porque yo puedo estar sentada en una silla adentro de mi casa, pero mi atención está puesta siempre en el futuro, en el pasado, en lo que no sé, en lo que está haciendo otro, o pensando en cualquier cosa, ¿no? Como hacemos siempre, ¿va? Y no estamos atentos adentro, ¿no? A lo que siento, porque ahí es cuando estamos en comunicación con nosotros mismos. Que me exprese todo yo y que mientras me estoy expresando vaya tomando conciencia de todo lo que se está expresando. Por lo tanto, es ir hacia atrás, a caballo de esto que está saliendo. Ahora vamos a ver lo que quiere decir con esto, porque a veces él usa expresiones un poquito. Toda la técnica de esta interiorización es esta, porque el problema es siempre el mismo, y las técnicas solamente varían en la modalidad. Sin embargo, siempre han de ir a la par al mismo sitio. Por esto los budistas tienen razón cuando dicen que todo es impermanente, que toda nuestra vida la hemos de soltar y hemos de reconocer que no hay realidad en nada, ¿no? Y sin embargo, fíjense en que nosotros estamos muy aferrados pero no a la idea de la idea que tenemos de nuestra vida, vendría a ser. Quizás no a la vida en sí, sino a la idea que tengo. Y vivimos muy apegados a demasiadas cosas, ¿no? Y cuanto más parece ser que vamos en busca de la cosa, parece ser que la cosa más se nos aleja. Esto ya lo hemos comprobado todos, ¿no? Cuando más nos empecinamos en una cosa. Por eso, fíjense en que todos los caminos espirituales, todos, más ahora en la New Age que está de moda, el suelto y confío, es todo así, ¿no? Y la gente siempre está en que si les funciona, no les funciona. En cómo hay que hacerlo para que te funcione. Fíjense que toda la espiritualidad está basada en eso,
bueno, yo tengo mucho acceso a esa información porque, claro, como leo muchos comentarios en YouTube y veo lo que la gente expresa, ¿no? Me doy cuenta dónde más o menos estamos. Digo estamos porque somos todos el mismo, ¿no? Y fíjense en que todo se basa en lo mismo. Todos quieren que se les mejore, ¿no? Porque le damos, es que es muy fuerte esto de que nosotros creemos que el problema está afuera. En que yo estoy mal porque lo que pasa ahí fuera es lo que me pone mal a mí. Y eso es el perdón. Eso es de lo que nos está hablando el curso de milagros, por eso todo el mundo le huye. Y nadie lo quiere estudiar. Y dicen que es difícil ese curso. No, es que el curso no es que sea difícil, es que nuestra mente es compleja. Y cuando le presentás la verdad pura y dura, la mente no quiere saber nada. Yo tengo una amiga que una vez me dijo, por culpa de ese curso de milagros, todo lo que lloré. El curso la hizo llorar. No, lloramos porque nos damos cuenta de lo tonto que fuimos, ¿no? Ayer yo mirando esta película de conversaciones con Dios me daba cuenta, ¿no? De que la voz de Dios es cierto que te habla durante todo el día. Lo que pasa es que nosotros no la escuchamos. Nosotros estamos escuchando el ego todo el día. Y después encima le echamos la culpa al ego. Decimos, ay, porque el ego. Yo no sé el ego, ¿eh? ¿Cómo me tiene el ego? No, es que el ego te tiene porque vos te dejás atrapar. El programa no hace nada. Es que yo le doy bolilla al programa. Yo me dejo atrapar. Nadie me atrapa. Yo me dejo. Porque prefiero eso antes que sanar. Porque sanar implica que deje de pensar en mí como individuo. Y yo nunca quiero dejar de pensar en mí como individuo. Porque yo tengo mi corazoncito conmigo. Quiero demasiado a mi personaje, a mi vástago, como dice el curso de milagros. Y hasta que yo no vea la adoración terrible que tengo en torno a mi vástago, no puedo alcanzar la unidad. Es muy difícil, ¿no? Y ese es nuestro gran problema. Hola, Luz. Ese es nuestro gran problema. Por eso cambiamos tanto de canal, ¿no? Bueno, ahora no cambiamos de canal de televisión, cambiamos de canal de YouTube. Y escuchamos a este, escuchamos al otro, a ver cómo será. Ay, no sé qué, no sé cuánto. Yo les digo porque yo hago las mismas cosas. El otro día estaba mirando sobre la sombra, me había agarrado de lo de la sombra. Es como que veo que voy para adelante, voy para atrás. Ay, ahora no, el problema mío es la sombra. Yo tengo que integrar mi sombra, por eso estoy así. Y no me doy cuenta de que estoy otra vez evaluándome y otra vez estoy dando machaca al personaje. Y otra vez quiero recorrer un camino espiritual para que un personaje se ilumine. Y mientras estemos ahí y no lo veamos bien claro y nos demos cuenta de que eso es tonto y que no sirve para nada, hasta que una idea, o sea, una creencia no se cae por su propio peso y dejo de valorarla, no puedo deshacerme de ella. Pero lo tengo que ver por mí mismo. Pueden haber diferentes otros que vengan y me lo digan, pero fíjense en que el otro me lo dice y resulta que a los 10-15 minutos se me olvidó. Entonces quiere decir que lo que sirve es lo que yo me digo a mí mismo y lo integro en mí. Cuando ya digo, ah, sí, claro, pum, ya está. Ya quedó ahí, no se va más. Como esto que yo les cuento de este hombre, fíjense en cuántos años pasaron y yo todavía me sigo acordando de lo que ese hombre me dijo en ese momento, porque a cada momento yo lo traigo como un ancla a mi experiencia. Ah, digo, claro, era así. Ah, me acuerdo. Esto es muy similar a como cuando estamos muy inconscientes y, bueno, estamos muy supersticiosos. Y, por ejemplo, creemos que, qué sé yo, que una pata de conejo, por decir algo, no se me ocurrió la pata de conejo, me puede ayudar y me va a dar suerte. Y yo creo que yo tengo suerte porque tengo la pata de conejo. Esto es como lo del vaso de agua del Ho'oponopono, ¿entienden? Pero si ustedes se lo dicen a una persona que está muy creída de que eso sí le funciona, y es capaz que te tira con el vaso por la cabeza para defender porque a ella le da resultado.
y no lo vas a sacar de ahí ni a gancho, hasta que haga otro salto y se dé cuenta de que no es así. Porque mientras la cosa me funciona, yo estoy muy agarrado a mis, ¿cómo se llama esto? Yo le digo supersticiones, o sea, mis creencias, que me mantienen aferradito a eso, y que a mí la vida va toda bonita y color de rosa porque yo estoy haciendo todos los días esos rituales, esas cosas, y entonces todo me sale bien. Pero va a llegar un día que no me va a funcionar. Y eso está justamente preparado para mí, en mi experiencia, porque la vida es totalmente sabia, o podemos decir Dios, o el amor, o lo que como le quieran llamar, para que yo, cuando esté preparado, aparezca mi nuevo maestro. O sea, mi nueva experiencia, que me va a hacer evolucionar y dar un paso hacia adelante. Si no, voy a seguir siempre en lo mismo. Pero por eso digo, como nosotros somos tan tosudos y estamos tan encasquetados, es muy difícil, ¿no? Por eso esto trae después hasta guerras religiosas, santas, ¿no? Y por eso a veces, por ejemplo, a mí, por ejemplo, personalmente, ¿no? En mi experiencia, me ha pasado de estar en esta situación en la que estoy, que parece que estoy comunicando algo, y que a veces no sé ni cómo decirlo, porque digo, uy, si digo así, se van a ofender, si digo así, les va a tocar acá, si digo así, y me doy cuenta de todos los prejuicios, ¿no?, que tengo internos, y me los tengo que trabajar, porque en realidad es que no me tiene que importar, es que a ninguno de nosotros nos tiene que importar, porque si no vivimos una vida muy condicionada, en que, ay, no voy a decir esto porque esto, no voy a hacer aquello porque tal cosa, no, mejor así no, mejor así no. Imagínense, es terrible. Por eso no nos podemos sentir libres. Esto es un camino, ¿no?, en el cual uno tiene que estar muy seguro de sí mismo, ¿no?, en realmente lo que siente y lo que quiere. Por eso es muy importante estar seguro en lo que realmente quiero. Si yo no tengo clara esa pregunta, o sea, no tengo la respuesta a esa pregunta, ¿no?, se me va a hacer muy difícil mi camino espiritual. Porque yo no puedo querer hoy una cosa, mañana otra, pasado aquella. Yo tengo que estar seguro, ¿no? Por eso, fíjense que en el curso de milagros le da mucho, mucho valor a la idea de propósito. Yo lo del propósito lo entendí como después de 5 años más o menos de estudiar el curso. Porque no entendía lo que era eso del propósito. Claro, es que el propósito firme es ese. Porque cuando yo tengo el propósito firme, entonces me van a llegar las enseñanzas, me van a llegar los aprendizajes necesarios. Pero si yo hoy quiero una cosa, mañana quiero otra, y no. Soy una mente débil, estoy divagando, ¿no? Como dice el curso de milagros, eres muy tolerante con tus divagaciones mentales, ¿no? Bueno, entonces, y esto es lo que estamos diciendo con otras palabras. Darlo todo, todo lo mejor. Comunicar aquello que consideramos mejor en nosotros. Darlo del mismo modo que tendremos que dar el cuerpo. Así, hemos de dar lo que entendemos por alma, y cuando damos el alma, la damos no porque nos la quiten, sino porque la damos, ¿no? Esto tiene muchas interpretaciones, porque es muy profundo esto que dice Antonio Blay acá, porque fíjense en que nosotros esto que estamos reteniendo, que es nuestro cuerpo, que por muchas cosas que hagamos, que le metemos un remedio, nos tomamos otro, lo mejoramos por acá, por allá, para sostenerlo, lo vamos a tener que dar. Pero ¿en qué nivel de conciencia voy a estar cuando lo dé? Eso cambia mucho la cosa, ¿no? Ahora, si yo hice un ejercicio de dar durante toda mi experiencia, aquí, un desapego total, me voy a dar cuenta que el trajecito no es nada, no soy yo. Y eso es ir muy ligero en la vida, ¿no? Ahora, si estamos muy aferraditos, ¿no?, y no quiero darlo todo, siempre estoy dando
pero con resquemor, ¿no? Y dar se refiere a dar cuando somos... por eso a mí siempre me gusta traer estas cosas de Jesús, ¿no? Porque yo digo, fue el gran maestro, ¿no? Porque él hablaba de los puros de corazón, ¿no? Que verán a Dios. Claro, hay gente que se piensa que puro es ser bueno, ¿no? Porque nosotros acá entendemos lo que queremos. Pero es que puro es cuando yo me doy todo sin reservarme cosas para mí. Doy. Confío totalmente en la vida. Entonces me doy. Entonces cuando me llegue el momento, ¿no? Como dice, hay una canción que dice, cuando llegue el momento de la entrega, ese momento de la entrega, me entrego. Porque a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué nosotros vemos la muerte como algo tan terrible? Yo tengo, o sea, estoy en una etapa de mi experiencia que de verdad que tengo un conflicto muy grande entre la vida y la muerte. Obviamente vista desde el lado humano, ¿no? Porque vista desde el lado metafísico sé que solamente la vida es real, que la muerte no existe, pero desde el lado humano sí me produce muchos cuestionamientos y estoy cuestionándome mucho eso. Porque digo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, no? Si no sabemos vivir la vida. O sea, mientras estamos acá en la vida, estamos quejándonos todo el tiempo, preocupados, nada nos conforma, ¿no? Y después resulta que cuando llega la muerte nos parece algo terrible. Y como que, no sé, no encuentro todavía la lógica. Entonces, es cuando descubrimos algo fundamental. Por el contrario, si yo quiero proteger esta alma, estos sentimientos íntimos, profundos, estas ideas más mías, cuando yo quiero reservarlas, entonces esto actúa a modo de una pared que me incapacita para descubrir el centro. Y fíjense en que esto es fundamental y nosotros no lo observamos. De que protegemos, ¿no? Porque el temor a ser dañados, ¿no? Nos pone en una situación en la cual, a nivel del alma, nosotros no expresamos nuestros verdaderos sentimientos a los demás. Ni contamos muchas cosas de nuestra experiencia porque, ay, no, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Entonces me las reservo. Pero eso está actuando como una pared. Ahora, cuando yo me saco todo, pero lo digo desde un lugar abierto, no desde un lugar de víctima, ay, lo que me pasó a mí, ay, que... No, desde un lugar que puedo contar mi historia, sin llorar, sin victimizarme, sin ponerme en ese personaje sufridor. Eso es muy liberador. Y lo hacen en muchos grupos, usan esa técnica. Y sin embargo a la gente a eso le tiene mucho resquemor. Porque ¿qué van a decir de mí? Leemos en el Evangelio: quien quiera ganar su alma la perderá, y quien la pierda la ganará. Me parece como que en la Biblia dice quien quiera ganar su vida, ¿no? Conservar su vida, la perderá, y quien pierda su vida la ganará, algo así. Es una frase como que nunca la comprendimos bien esta frase, ¿no? Pero justamente se está refiriendo a esto. Ese egoísmo, ¿no? Que tenemos. Un egoísmo vano, o sea, tonto, porque no tiene sentido. Bueno, ahí nos damos cuenta de cómo nosotros, protegemos tanto la imagen del personaje. Ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? El Evangelio siempre utiliza un lenguaje paradójico. Buda, por su parte, nos dice lo mismo y nos habla en el sentido de que no somos ninguna cosa y que lo único que es y que es la fuente de toda cosa solamente se puede encontrar cuando se suelta todo. Y todo quiere decir todo, no algo, todo. Por eso a veces es de risa, ¿no? Porque obviamente somos todos muy infantiles y hasta que no soltemos el infantilismo, especialmente en lo espiritual, nos va a ser bastante
crudo y duro el camino, pensamos que, ay, bueno, yo tengo que soltar solamente eso que me molesta. Ay, suelto y confío, y andamos ahí como repitiendo, como que, porque diga suelto y confío, se me va a hacer. Y no nos damos cuenta que en realidad lo que yo tengo que soltar es todo, 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 todo. Las manos vacías, no algo, todo. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Ahora bien, este soltar es, diríamos, más fácil cuando me doy cuenta de la significación que tiene el dar, y cuando me doy cuenta que el dar es un acto supremo de justicia, de restitución, un acto supremo de ordenar las cosas, un modo de realizar la verdad. Es cuando yo retengo que estoy viviendo la fantasía y la ilusión, porque resulta que después me he de quedar sin aquello que estoy reteniendo. Y eso es una gran verdad. Yo por lo menos lo he podido experimentar en carne propia, muchas veces en mi experiencia, hasta que un día lo aprendí, porque dije, claro, la vida me está dando este mensaje, más vale que lo entienda, porque si no me va a seguir poniendo el palo en la rueda. O sea, me lo pongo yo sola, ¿no? Obviamente. Porque nosotros, ¿no? No nos damos cuenta, porque como claro, obviamente no sabemos lo que es amar, estamos aprendiendo, somos aprendices del amor, retenemos ciertas cosas. Yo retengo que estoy viviendo la fantasía y la ilusión, porque resulta que después me he de quedar sin aquello que estoy reteniendo. Yo retengo, y siempre lo que se retiene está vinculado al miedo, porque el amor no retiene nada. Y hasta que yo no ponga en orden mi propia experiencia, van a ver que las cosas siempre van a funcionar mal. O sea, el orden es muy importante. No sé si ustedes, hasta fíjense en su experiencia, vamos a decir, material, ¿no? Vamos a mirar la experiencia material. Si ustedes se levantan a la mañana, bueno, desayunan, bueno, hacen todas las cosas que hacemos a la mañana, y ven la casa todo un desorden, fíjense en que hay un impulso en ustedes a ordenarla, porque verse en todo ese desorden es terrible. Bueno, o sea, en lo externo nos ponemos a ordenar, pero fíjense en que a lo interno no le damos mucha importancia de que todo esté en orden. Pero orden no quiere decir que esté estructuradito y cada cosa en su casillero. No, es un orden que está muy relacionado con la claridad, con el significado que yo le doy a las cosas. Con que me dé cuenta que por mucho que yo quiera retener ciertas cosas conmigo, lo que se tiene que ir se va a ir. Que yo no tengo ningún control sobre eso. Sin embargo, fíjense en que nosotros tenemos una tendencia muy grande a controlar y retener. Yo esa es otra cosa que me la estoy observando, pero mucho. Bueno, yo es como que me la paso, es tanto que tengo que hacer una lista larga, porque no me alcanza el tiempo. Digo, ay, claro, esto también. Luego, esto que retengo, no me lo he de apropiar. En todo caso, ha de ser un elemento transeúnte en mí. Un elemento que está en función de su uso, un usufructo, pero nunca una propiedad, y menos una identidad con ello, ¿no? Y fíjense que, bueno, yo hablo en general, obviamente cada uno sabe qué es lo que siente por dentro, ¿no? Pero fíjense en cuántas personas hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el caso de mi madre, ¿no? Que cuando se enteró que la casa, por ejemplo, en la que yo vivo ahora, que era de mi abuela, bueno, que la pusieron a mi nombre, estaba a mi nombre, y que si ella se moría iba a ser toda mía, para ella lo único que expresó fue, entonces yo perdí. Y yo me quedé tan así como tildada, porque digo, ¿cómo puede ser, no? Llegar a cierta edad y que solamente pienses en lo que perdiste y en lo que ganaste.
Si acá todos vamos a perder, por ejemplo, el cuerpo lo vamos a perder todos. Ahora, cuando yo veo mi vida en función de eso, de que yo gano o pierdo, no puedo tomar conciencia de que la vida no es una competencia y de que yo no estoy compitiendo con nadie. Ahora, mientras yo creo que estoy compitiendo con Dios, se me va a hacer un poco difícil confiar en Él, porque es mi enemigo. Por eso cuando estudiábamos el curso de milagros y teníamos que decir esto de la idea que todos tenemos a nivel inconsciente de que matamos a Dios, había quienes se horrorizaban, pero es que en realidad lo matamos. Nosotros hemos matado a Dios. Y somos tan falsos, por eso es el falso ser, que nos lavamos la boca hablando del amor y de Dios, y resulta que internamente tenemos un odio tan grande hacia Él, o sea, hacia todos, porque si odio a Dios es porque odio a todos, siempre odio a alguno por ahí afuera, porque lo proyecto siempre en alguien, y hasta que yo no me confiese, no puedo tomar la comunión. Por eso esto es un acto, ¿no?, que es totalmente mío, íntimo, y donde yo me tengo que confesar. Por eso nos cuesta tanto. Porque si a mí me cuesta reconocer que estoy equivocada con respecto a otra persona, imagínense con respecto a Dios. Más me cuesta todavía. Porque a este lo tengo como que, bueno, que después de todo lo que yo hago al Pepe y me va a quitar la vida. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Fíjense que el para qué no viene. Ay, pero ¿para qué hago todo esto? Si después al fin y al cabo, ¿no? Fíjense, observemos cómo funcionamos, ¿no? Ahora si yo lo veo, como lo está explicando Antonio Blay acá, ya nos cambia un poco la idea, ¿no? No es una propiedad, nada. Es que el problema del ser humano es el sentido de propiedad. Los humanos dicen, el problema es el dinero. No, es que el problema es el sentido de propiedad. El que yo diga mío. Porque eso fue lo primero que expresó la mente cuando se separó de Dios. Mío, mi reino, mi trono, mi, yo, ¿no? Y todo esto que yo hice, lo hice yo, no con mi esfuerzo, y yo me lo gané, ¿no? Fíjense en esas ideas que tenemos, ¿no? Y nos identificamos con las cosas que tenemos, y creemos que los demás valen de acuerdo a lo que tienen y a lo que lograron. A esa persona, ese sí, ese tuvo una buena vida porque ese mira todo lo que logró. Ah, ese qué bueno que es. Y los otros son todos unas cagadas. Ah, no, ese no sirve para nada este. Así somos. Pero no nos damos cuenta que todo eso nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que ver. Y eso es el perdón. El perdón no se trata de ir a hacer obras de teatro y pantomimas ahí afuera con la gente y decirle, ay, sí, perdóname todo lo que te hice, no me di cuenta, y después resulta que se la vuelvo a hacer, porque es así somos. No tiene nada que ver con eso, al otro no le sirve eso. Al otro le sirve que yo lo perdone internamente, porque el otro va a aceptar mi perdón interno cuando esté preparado para ello. Pero como nosotros nos creemos que somos dioses y tenemos derecho a juzgar y sabemos cómo son las cosas, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Bien, entonces, así ha de ocurrir en todo. En nuestro cuerpo, con su salud y su enfermedad, en nuestras posesiones exteriores, sean pocas o muchas, en nuestros sentimientos, altos o bajos, satisfechos o insatisfechos, en nuestras ideas, por muy pobres que sean o por muy elevadas que puedan ser. Porque ese también es otro tema que tenemos de las ideas, que si son elevadas o no, pobres o no, qué sé yo. Bueno, así pues, ya se ve que este trabajo es absolutamente incompatible con el convencionalismo, con la inconsciencia, con la rutina, con la comodidad. Es un trabajo que exige, digamos, estar en pie de guerra, estar inmovilizado totalmente y estar dispuesto a afrontar siempre
la situación como si se tratara de algo único, como realmente es. Ay, esperen que acá como la subía morena, ahora me estoy reacomodando. Y en la medida en que yo quiero vivir tranquilo, estoy elevando un mundo alrededor de mí que me aísla. Y eso no me doy cuenta. No solo de los demás, sino de mi propia realidad. La seguridad no la encontraré aislándome artificialmente de la vida, sino únicamente soltándolo todo. Y esto es muy común, ¿eh? Esto bueno, yo por lo menos lo he experimentado y lo experimento a veces en muchas situaciones. Es en esta inseguridad máxima mantenida donde se descubre la única seguridad real. Perdón, voy a leer de vuelta. Es en esta inseguridad máxima mantenida donde se descubre la única seguridad real. Aquella seguridad que no depende de nada. La seguridad de lo que es, no la seguridad de lo que pasa, no la seguridad de lo que aparece, de lo que se experimenta, sino la seguridad de lo que es. Ahí es hacia donde apunta todo el trabajo interno y la verdadera espiritualidad, ¿no? En cultivar esta certeza interna de lo que es y depositar toda mi fe con mayúscula ahí, en Dios, ¿no? Dios tiene que ser lo primero, porque esa es la gran fuerza. Bueno, yo le digo Dios, ustedes si no les gusta Dios, díganle otra palabra, ¿eh? Porque también hay problemas con las personas con respecto a la palabra Dios, que te tiran con cualquier cosa si les decís Dios, ¿no? Sí, lo que dice esa ley es cierto. Y por lo general, bueno, obvio, no vamos a generalizar, porque tampoco, pero las personas más grandes es como que están más aferradas todavía. Capaz que los más jóvenes, ¿no? Es como que tienen una mentalidad más abierta y se dan más cuenta, porque yo, bueno, tengo la oportunidad de ver de diferentes edades, personas, inclusive mis hijos más grandes y más chicos, y qué diferente perspectiva que tienen, ¿no? Los más grandes de los más chicos. Y es cierto, pero hay personas que no, que están muy ancladas en eso. No pueden salir. Su seguridad siempre se basa en esto, en el otro. Y fíjense en que en este mundo nadie está seguro de nada, porque hoy podemos tener mucho, qué sé yo, vamos a suponer mucho dinero, por decir algo. Y resulta que no sé, a las 2 semanas me empiezo a sentir mal y me entero de que tengo una enfermedad terrible, no sé, que me voy a morir en 2 meses. ¿No? ¿De qué me sirvió? De nada. ¿Se dan cuenta? O sea, fíjense en dónde ponemos nuestra atención. Eso nos hace reflexionar un montón acerca de, justamente de darnos cuenta por qué sufrimos, porque la verdad, sufrimos porque queremos. Eso, ¿no? Que también lo habla el curso de milagros esto, ¿no? Cuando decimos que lo hacemos mal, solamente es un mal en relación con lo que llamamos bien. Y esa es otra cosa que ya lo hemos visto un montón de veces que lo dijo Antonio Blay, pero fíjense en que se nos olvida. Yo para decir que estoy mal o que algo está mal es porque tengo que comparar con algo que para mí está bien. Por eso yo digo que esto está mal, porque si no, no podría. Es decir, ni siquiera aquí hemos de ver el mal. Simplemente lo que hacemos es algo deficiente. Y deficiente significa falta de algo. No es que haya una diferencia entre el bien y el mal. En todo caso es la diferencia que hay de ser insuficiente a ser suficiente. Por lo tanto, lo que nos falta es terminar de ver, terminar de hacer lo que hacemos. Cuando hablamos todos queremos comunicar algo. Cuando amamos todos queremos entregar algo. Todos estamos ya queriendo hacer lo que hacemos, solamente que no lo hacemos del todo, que lo hacemos deficientemente, debido a que nuestra comprensión es también deficiente y nuestra energía disponible es deficiente. Todo es deficiente. Lo único que hace falta es completarlo, es crecer en esta dirección. El fallo está en que somos pequeños y nos falta crecer.
Y estamos invitando a crecer a quien pueda recibir la invitación, porque no se crece a capricho, a voluntad, se crece siempre que hay demanda de crecer. Cuando yo quiero crecer, crezco. Fíjense en que es inevitable. Es que la vida nos pone todo ahí, lo que necesitamos. Pero yo tengo que querer realmente crecer. Si no, no. El problema lo tenemos nosotros. Está creado en nosotros y se debe a nosotros. El error está en que nosotros creemos que el problema se debe a otro, a alguien que me ha fastidiado, a alguien que ha hecho una injusticia conmigo. Entonces yo atribuyo mi protesta interior, mi cólera, a la imagen que tengo de lo otro, a la idea que tengo de la situación que se ha creado en relación con lo otro. Pero mi irritación, mi protesta y mi venganza solamente son algo que se genera en mí en relación con una idea que tengo, y el otro no tiene nada que ver. Si yo hubiera podido ver al otro de otra manera, no se hubiera generado eso en mí. Y eso es cierto, bueno, acá está explicado bien claro el perdón, ¿no? Del que explica el curso de milagros. Y a nosotros esto nos cuesta verlo horrores, ¿no? Yo la verdad que cuando me empiezo a abocar ahí es como que ya noto la resistencia. Es debido a mi modo actual de ser que esto se produce en mí, porque hay un desajuste respecto a algo que yo quiero, o creo o pienso. Por lo tanto, la protesta nunca tiene razón de ser dirigida hacia el otro. Yo nunca tengo razón cuando me enfado con alguien. Acá está la lección, ¿no? Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Lección que dejamos en el olvido cuando ya terminamos todas las lecciones del curso y no nos acordamos ni de casualidad de ella, ¿no? Es cierto que el otro puede hacer las cosas deficientemente, pero el enfado que hay en mí no se debe a que el otro haga algo deficientemente, sino que yo reacciono contra la idea que tengo de que el otro tendría que hacer las cosas de una manera determinada, y esto dentro de mí es lo que me produce el enfado. Acá tenemos el trabajo de Byron Katie, ¿ven? Por eso yo digo, ¿no? Ven que llega un punto que nos damos cuenta que todo lo que venimos caminando, ¿no? En todos los trabajos que hemos hecho, es todo lo mismo, porque justamente ahí vemos todas las resistencias. Por eso el trabajo de Byron Katie es tan liberador, porque cuando empiezo a ver todos mis juicios puestos en el papel, ¿no? Y digo, claro, yo quiero que el otro sea así, el otro debería hacer esto, necesito que el otro haga tal cosa, necesito, debe, no sé qué. Bien, pero yo creo que estoy enfadado con el otro. Siempre es así. Por eso el perdón es, ¿no? Perdonar es cuando me doy cuenta de que mi hermano no me ha hecho nada en realidad. Si yo no tuviera la idea previa de que el otro ha de actuar de un modo, si yo no le hubiera puesto ya unas condiciones previas, un reglamento, no contrastaría con su conducta actual. Es en virtud de una idea mía previa que se produce en mí la protesta, el contraste. Vamos a suponer, con lo clásico del mundo, la pareja, ¿no? Porque vieron que cuando uno recién conoce a la pareja es como que uno le pone sus tintes, sus colores. La pareja es así, pero después resulta que en la intimidad vamos reconociendo que no era tan así. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué mi pareja debería ser así, como yo quiero que sea? Para satisfacerme a mí. ¿Ven? Eso es el especialismo. Eso es el amor especial que nos habla el curso de milagros. Entonces yo no amo nada. No sé lo que es amar. Por eso la vida me va a poner muchas situaciones hasta que aprenda a amar. El descargar en otro dicen que también tiene un aspecto positivo, le preguntan a Antonio Blay. ¿Es así? A ver si hay que descargar o no hay que descargar.
Sí, sí, dice él, esto tiene un factor positivo y se utiliza desde siempre como un medio terapéutico, tanto en el aspecto clínico como en el aspecto moral. Sabemos que la confesión obedece a este mecanismo, forma parte de su carácter sacramental. Vieron cuando vamos al cura y le contamos todo lo que nos hacen los demás, o bueno, o que creemos que hicimos nosotros, ¿no? Psicológicamente, el hablar de las propias dificultades ha sido siempre un medio de descarga reconocido. Pero esto no es proyectar la protesta hacia alguien, ¿no? Esto es cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras dificultades y las expresamos. Eso es bueno, ¿no? Ahora, si yo las expreso, o sea, criticando a otro y poniendo todo mi dolor, la culpa, la causa de mi dolor en otro, ahí sí, está mal porque estoy proyectando. Pero cuando yo me doy cuenta de mis propias dificultades, ¿no? Se usa como un medio de descarga. Por eso les digo que en muchos grupos se hacen estas terapias así, más que nada en las grupales, ¿no? El grupo de los 12 pasos, o por ejemplo Paul Ferrini, que tiene sus centros así, ¿no? La gente aprende a expresar lo que le pasa, porque te tengo que aprender a expresar lo que me pasa. Es decir, proyectar es atribuir a alguien el mal que uno siente dentro. Y esto es lo que digo que no hay que hacer. Ni siquiera el dar salida a lo negativo que hay en uno por principio. Ahora vamos a ver qué sigue, esperen. Que en un momento dado uno se formule aquello que siente, que es algo aceptable, correcto, pero incluso esto tan aceptado y recomendado como un medio para encontrar la paz del alma, incluso esto podría ser superado si adquiriéramos la disciplina de esa actitud total positiva. En el fondo, cuando yo me estoy lamentando, lo que estoy haciendo es girar alrededor del yo-idea, de la idea que tengo de mí, idea que se ha encontrado negada, humillada. El lamentarnos ya sabemos que no sirve para nada, ¿no? O sea, cada vez que me quejo, alejo todo de mí. Y sin embargo, nosotros es una práctica diaria que mantenemos el lamento, la queja, ¿no? Llega un punto que nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido hacer esta actividad, ¿no? Tenemos que vernos en la víctima. Por eso yo insisto tanto en esto del anexo del curso de milagros. A mí me ha pasado de todo en mi experiencia, pero la verdad yo agradezco tanto porque gracias a eso aprendí tantas cosas, porque si no es como que no las veía, me tenían que pasar para aprender. Y uno por lo general aprende a los golpes. Si uno usara el discernimiento evitaría bastante sufrimiento, pero como uno le gusta sufrir, entonces siempre la vida te trae por sufrimiento. Pero en toda mi experiencia así, no hablo de mi experiencia última, ¿no? De que estoy con esto del canal y todo, ¿no? Una vez me acuerdo, hay una chica que bueno, que tenía mucho miedo de todo, tenía miedo de todo. Y claro, ella me pasaba a mí material de psicoterapia, de quienes hacían psicoterapia, ¿no? Claro, yo me daba cuenta en ese momento que en realidad ella me estaba ofreciendo a mí lo que le hacía falta a ella, pero yo no se lo podía decir porque obviamente iba a ser dañarla, porque no le podía decir. Entonces, bueno, yo aceptaba que ella me mandaba a la psicoterapia, pero yo le decía, pero así como una sugerencia muy sutil, ¿no? ¿Pero vos leíste el anexo de psicoterapia del curso? Léelo varias veces, porque ¿para qué vas a pagar una psicoterapia si te la podés hacer vos sola con el Espíritu Santo, si ese es tu psicoterapeuta? ¿No? Pero hay personas, ¿no?, que están a ver cómo podemos decir la palabra, porque la verdad que no sé, porque yo cuando estaba así tampoco sabía definir, pero bueno, yo me definía a mí como que estaba cerrada como cajón de muerto, ¿no? Cerradas, que si no viene otro y te va acompañando y te lo va mostrando, por eso la vida a veces te pone maestros externos, es que no lo ves.
es que no lo ves, no lo podés ver. Ahora, cuando vas soltando los maestros, justamente porque vas haciendo tu trabajo interno, es que lo vas a ver todo. Pero vas a tener que estar muy fortalecida internamente porque esto no es fácil. Porque no es muy fácil, ¿eh? No. Se vive como medio infernal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos el anexo, volviendo al tema del anexo, el anexo del curso de milagros dice: el paciente no se cura hasta que no se da cuenta del canto fúnebre que entona. Y escuchar el canto fúnebre es lo fundamental. ¿Qué pasa? La mente nos juega truquis y no nos damos cuenta. Por eso a veces está muy bueno escribirlo. Porque cuando lo escribo en el papel, lo veo mucho más claro. Por eso hasta los psicólogos mandan a hacer esa actividad de escribir nuestros juicios. Hay que hacerlo, hay que tomar coraje de hacerlo, porque yo tengo que ver qué es lo que yo me cuento, qué me digo de mí, más allá de lo que digo de los demás, que también lo estoy diciendo de mí, pero como lo proyecto no me doy cuenta, pienso que es de otros, son problemas de otros, los otros son así, yo no. Y bueno, la cuestión que esta chica seguía con su tema, ¿no? Y bueno, y así seguía, ella y muchas personas, ¿no? Gastando fortunas en terapias y terapias y terapias. Ahora le voy a pagar a este para que me solucione acá. Ahora le voy a pagar al otro para que me solucione allá, ¿no? Y fíjense en que por mucho que hagamos así, no pasa nada, ¿no? Por eso es cuando yo les digo, ¿no? Esto de estar, por ejemplo, yo que estoy de este lado comunicando, hay cosas ciertas que me guardo de decir porque mucha gente podría sentirse dolida, entonces digo, no lo voy a decir. Voy diciendo de acuerdo a lo que me parece que podemos estar dispuestos a tragarnos. Si no, no. Bien, entonces en el fondo, cuando yo me estoy lamentando, es que estoy girando alrededor de mi yo idea y no me doy cuenta. Tengo que darme cuenta. Es decir, esta emoción no es otra cosa que una exclamación de lamento debida a una autocompasión. Esta autoconmiseración que hacemos con nosotros mismos, yo la he ejercido y aplicado, pero años y años de mi vida. Porque como encima me creía que yo era buena y que los demás eran los malos, imagínense. Pobre de mí, ay, lo que me hacen, yo no sé, yo que soy tan buena. ¿Por qué la vida me trata así? ¿Pero qué tengo que hacer? Ya no sé qué hacer. Esa autocompasión es terrible. O sea que en un principio obedece ya a una deficiencia muy humana que todos tenemos, pero al fin y al cabo a una deficiencia. Y fíjense en que él dice todos tenemos. A veces se nos va pasando un poco, pero quiero decir que la solución no consiste en que yo vaya girando alrededor de la deficiencia. La solución consiste en que yo rectifique esta deficiencia, o que me encamine a rectificar, en lugar de encaminarme a exclamarme, ¿no? Porque si no nos quedamos en un dramatismo muy profundo. Y hasta que no vemos cómo dramatizamos la vida, ¿no? Que somos tipo que estamos representando Hamlet o Shakespeare, bueno, alguna obra de Shakespeare, ¿no? La representamos pero terriblemente, ¿no? Nos gusta el drama, nos gusta. No lo vamos a soltar. Hay personas que se pasan toda la vida exclamándose, toda la vida expresando sus profundos dolores, sus profundos desengaños, sus profundas desgracias. Y esto se convierte para ellas casi en una profesión. Y esta actitud es falsa, es una actitud errónea. Estas personas deberían darse cuenta de que están tomando la vida de un modo equivocado, de un modo falseado. La vida la tienen para vivirla. Y la tienen con elementos positivos, grandes, pequeños, los que sean. Que utilicen esos elementos positivos, que expresen solo cosas positivas, cueste lo que cueste, y su vida cambiará por completo.
y la causa de las lamentaciones desaparecerá. Yo no me acuerdo si les conté a ustedes, pero bueno, se los cuento como experiencia, ¿no? Que me acuerdo cuando yo estaba, bueno, estaba muy mal, pero ya me había dado cuenta de que estaba mal, porque antes estaba muy mal, pero no me daba cuenta, y ahí hay una gran diferencia. O sea, cuando ya no sabía qué hacer conmigo, había leído un libro, ¿no? Yo no me acuerdo si era el libro de la vaca, bueno, no me acuerdo cómo era el autor, porque no me acuerdo, pero yo sé que lo había leído ahí. Y que resulta que yo tenía que repetirme todas las noches, cada vez estoy mejor y mejor, ¿no? Claro, yo decía, y bueno, lo voy a hacer, si total estaba tan mal que ya uno agarra a hacer cualquier cosa. Te dicen que te pongas cabeza arriba y te pones, porque ya cuando llegas al punto de la desesperación, ya haces cualquier cosa. Bueno, y yo repetía eso todas las noches. Y la verdad que les digo que me había dado resultado, porque ya me levantaba no tan mal como antes. O sea que quiere decir, ¿no? Que ahí me empecé a dar cuenta, ¿no? De justamente esta dramaturga que había en mí. La tuve que ver, cómo me lamentaba todo el tiempo. No es que estas lamentaciones hayan de quedarse dentro, guardadas. Es que se transmutarán. Pero en tanto yo me esté autocontemplando constantemente, mientras yo me esté sintiendo víctima, sintiéndome mártir o sintiéndome héroe, estoy girando constantemente alrededor de este ídolo que me he fabricado de mí mismo. ¿Ven? Acá tenemos otra vez la sección del héroe del sueño del curso de milagros y el concepto del yo. Es muy claro. Es que nosotros hacemos eso con nosotros mismos, ¿no? Y no lo vemos, porque lo más triste es que no lo vemos. Y aunque esto sea muy humano, no hemos de decir por ello que es aceptable. Es así, pero todo trabajo interior ha de consistir en pasar de ser así a ser un modo más auténtico. Y lo auténtico es que yo viva las cualidades auténticas que hay en mí. Las cualidades auténticas son la energía, la inteligencia, el amor y radiante. Yo he de vivir esto. Y he de vivirlo con toda la fuerza que hay en mí, grande o pequeña, pero está toda. Fíjense que nosotros cuando hablamos esto de los focos es que no le damos mucha importancia. O que lo vemos como, nos imaginamos cosas raras, como que es un fuego de artificio, no sé qué cosa extraña, unas luces psicodélicas como las de los boliches bailables. Pero es que no es nada. Pero es que es lo que soy. No, pero me parece más bonito la idea que me hice de mí, que ser energía, inteligencia y amor. Y fíjense en cuando se lo repiten, que a ustedes adentro no se les produce nada, porque es que no sabemos ni lo que es. No, yo lo único que sé es que yo soy famosa, exitosa, importante, todo me va bien en mi vida, esas cosas sí, las sabemos y nos gustan. Ahí sí se nos viene la euforia y la excitación. Pero ante esto no. ¿Eso para qué sirve? Para nada. Y solo mediante el ejercitamiento esto va creciendo. Y va tomándose conciencia de la otra fuerza que hay. Esto es trabajo y esto es ordenar las cosas. Pero por mucho que yo me lamente, nunca arreglaré nada. Nunca el lamento ha arreglado nada. El lamento no es más que un desajuste que hay en mi interior. Ciertamente esto es muy humano y a todos nos ocurre. Perfecto. Hemos de tener un sentimiento abierto y una comprensión hacia ese lamento. ¿De acuerdo? Pero en ningún caso hemos de seguir alimentando este lamento y en ningún caso hemos de seguir lamentándonos nosotros mismos. Ni siquiera hemos de lamentarnos con el que se lamenta, porque también eso nos gusta. ¿Cómo hacer, no? De lamentarme con el que se lamenta. Ay, sí, ¿no? Y nos quejamos juntos. Uno tiene un problema y todos nos sentimos muy unidos con él y lloramos con él. ¿Qué hemos arreglado? Es que el otro se siente muy acompañado. Muy bien.
una gran compañía. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la solución del problema? ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de superar realmente la cosa? Tal vez el consuelo de sentirse más halagado por el hecho de ser víctima está precisamente engordando su narcisismo negativo. Entonces, ¿qué actitud hay que tener con la persona que ha pasado una desgracia? ¿No? Porque esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que la expresión ha de ser adecuada y hemos dicho que hemos de comprender el dolor de una persona y aceptarlo. Hay que aceptarlo como aceptamos el que un niño llore simplemente porque le han insultado y aquello es una gran tragedia para el niño y no es lícito que nos riamos de él, porque el niño vive aquello como una verdadera tragedia, ¿no? Esto, bueno, lo tenemos claro. Hemos de sentirnos comprensivos y participar de algún modo con aquello, pero no ponernos a llorar, y menos enfadarnos con el otro que le ha insultado. La solución está en hacer que el niño adquiera una comprensión un poco mayor, no en que todos nos pongamos a llorar juntamente con el niño y decir que el otro es muy malo, como vulgarmente se hace. Y fíjense en que nosotros seguimos teniendo esta actitud infantil en la vida ya cuando somos adultos, porque yo me he visto muchas veces así, hasta que me lo vi bien, me lo tuve que ver mucho. Para eso lloré como la Magdalena con Jesús, a mares y mares, porque yo quería que los demás sean los malos y yo ser la buena. Bueno, por ahí todavía me agarra de vuelta la chimbirosca esa, pero verá, me agarra menos. Cuando me agarra digo, ay, otra vez estás queriendo estar ahí en el papel de la buena y que todos te reconozcan y digan, sí, ella, la otra es la mala, mirá lo que te hizo. Yo les digo que eso lo he observado bastante. Igual me lo sigo observando, porque me pasa en muchas situaciones. Le decimos al niño, ¿la mesa te ha golpeado? Mesa mala, tomá. Es cierto, el chico se golpea, ¿no? Le echa la culpa a la mesa. Es decir, una cosa es que la persona, dado su estado delicado, diríamos, no admita un tratamiento y por lo tanto simplemente haya que mostrar una comprensión, una aceptación en su estado, y otra cosa es que se acepte el estado. ¿Bien? Esto es, yo no sé si a ustedes les está sonando, ojalá que realmente les haga mover muchas cosas como me hace a mí, porque es que así es como gira la vida. El estado es inaceptable. Nosotros aceptamos a la persona que vive ese estado, pero la aceptación del estado es una especie de concesión transitoria, a la espera de que la persona salga de ese estado. Hay que ayudarle a salir, adaptándose, acomodándose a su modo de sentir, a lo que puede entender y comprender. Y acá está la parte difícil, porque si no estamos nosotros bien centrados podemos hacer macanas, ¿no? Pero nunca hacer coro con la persona en sus lamentaciones. Es absurdo. Una comprensión y una aceptación humana, sí, pero la participación en el drama, no. En muchos casos, la prueba del afecto y de la verdadera ayuda consiste en que, si el otro puede resistirlo, le sacudamos y le digamos, bueno, despiertas, no seas pelmazo, no llores por una cosa así, despierta y sé tú mismo. Yo me río porque me acuerdo de cosas de mi experiencia y me río sola. Bien, esto hay que hacerlo solo si es propicio, si se puede, sí, es cierto. Yo he intentado hacerlo con mi madre y no me dio resultado, No, fue contraproducente. Ella me sigue mirando como que yo estoy loca. ¿Cómo le voy a decir eso? Por eso digo, hay que tener cuidado. En caso contrario, más vale que no nos acerquemos a la persona durante una temporada. Bueno, eso es lo que hago yo siempre. Sí, me tomo unas temporadas de vacaciones muy largas de mi madre. Sí, como son medio eternas. Celay se ríe porque ella dice que también lo hizo. Bueno, hola Nubia. Bien, es cierto. Nos tenemos que reír un poco de nosotros mismos porque si no... Entonces, todos somos humanos, todos sufrimos, todos nos lamentamos.
Pero hemos de darnos cuenta de que este llorar es una expresión del niño que hay en nosotros, que no es la verdad lo que nos hace llorar, es la mentira, el infantilismo, el engaño que persiste en nosotros lo que nos hace llorar. Y es cierto, somos así. Y esto nos ha de hacer más sencillos, más comprensivos, cuando vemos que al otro le ocurre lo mismo, porque también nos ocurre a nosotros. Pero una cosa es esta comprensión y aceptación de nuestro proceso infantil, una aceptación de la fase de crecimiento, y otra es el sentirse obligados a formar un coro de plañideras, porque es cierto. Y no sé, como las mujeres cuando se reúnen para darle palo a los hombres, ¿no? Y lloran, ay sí, a mí el mío me hizo así, y la otra cuenta sus cosas con la pareja, y así lloran y lloran. Es así. ¿Qué ha de ser la receptividad? Porque dice Antonio Blay que todo nuestro asunto de que no sabemos dar es porque tampoco sabemos recibir. Y es cierto, nos tenemos que dar cuenta de que no. La receptividad es la disposición de apertura interna, consciente, deliberada, al impacto del exterior, que nos sensibiliza para captar la totalidad de su contenido y significación, ¿no? En otras palabras sería cuando estoy comprensivo, en la comprensión total, que puedo comprender todo como un todo y no que estoy con mis juicios ahí, ¿no? Interpretando. Entonces, realmente estoy abierto. Nuestro rechazo general de la receptividad, ¿a qué se debe? Al hablar de receptividad, de inmediato nos damos cuenta de que todos tenemos un rechazo general a la receptividad, a recibir. Bueno, por lo menos yo lo pude observar durante bastante tiempo y me lo sigo observando. Todos nos resistimos a recibir de verdad, a recibir del otro. ¿Por qué? Pourquoi, sería en francés, ¿no? Pourquoi. Porque se opone a mi yo idealizado. En primer lugar, porque empezamos por no ser receptivos a nosotros mismos. Tenemos dentro una multitud de impulsos, de miedos, de recuerdos desagradables que estamos intentando mantener alejados de nuestra conciencia y rechazamos de plano todo intento natural de que esto acuda a nuestro consciente. O sea, ya nomás nos estamos auto-negando a recibir todo el contenido que viene del inconsciente para hacerse consciente, ¿no? O sea, ya tenemos como un entrenamiento en el bloqueo nosotros, en el bloqueo. ¿Sí? Nos encanta bloquear. No, esto no, no, esto no, no, esto no, ¿no? Bueno, hemos puesto no por todos lados. Es como que estamos llenos de noes. Bien, claro, decir sí es terrible. Por eso no sale nada, porque todo el tiempo estamos con este asunto, ¿no? Entonces, claro, si rechazamos cosas dentro de nosotros mismos, con más razón vamos a rechazar lo que viene de otro, ¿no? Estamos así pues rechazando un sector en nosotros debido a su carácter desagradable porque es opuesto a nuestro deseo, a nuestro yo idealizado, a esta idea de mí que tengo, este ideal de mí que tengo. El resultado es que, en la medida en que se produzca este rechazo de una parte de mí mismo, esto actúa como una barrera infranqueable para la aceptación, la recepción, el contacto de cosas del mismo orden que pueda haber en el exterior. ¿Ven? Y esto nosotros no tomamos conciencia. Por eso cuando el curso de milagros nos dice que no le cerremos la puerta al espíritu, ¿no? Que renunciemos a ser nuestro propio maestro, decimos, ay sí, qué bonito, pero bueno, para otro momento. Por ahora no. Déjame ver que yo sé cómo son las cosas, ¿eh? O no decimos eso. Bueno, y así hacemos con los demás. O sea, es como un rechazo para todos lados. Bien, o sea, ¿qué vamos a recibir? La vida nos quiere dar y nosotros le damos vuelta a la cara. Esto, fíjense que en la película esta, la de Conversaciones con Dios, se trata de esto. Es que él se negaba a recibir. El orgullo es terrible. Es la gasolina de la culpa. Una vez más, vemos la absoluta necesidad de que para hacer un trabajo auténtico con las demás personas, para poder tener una comunicación y una relación verdaderas, hay que empezar por este trabajo de higiene, de limpieza, de saneamiento, de integración directamente en nosotros.
Y no se trata que nos bañemos y nos pongamos perfume, para que los demás se acerquen. No, oler bien, no. Se trata de otra cosa interna que tenemos que hacer. Bien. Porque temo que el exterior me domine. Eso hay que observárselo mucho. En segundo lugar, tengo el temor de que el exterior me hiera o me domine. Esa nos pasa a todos. Ay, no. A ver, esta o este, ¿con qué se va a venir ahora? A ver lo que me dice. Mejor estoy a la defensiva, ¿no? Estamos como así, como el karateca, ¿vieron? El karate así, pim, pum, pam. Porque el otro me la dio para acá, pin, y yo le doy pan, y pin, y pum, y así es. Pero el hecho de que estoy identificado con unas ideas determinadas, o con unas actitudes que he de defender por el hecho de que me esfuerzo en ser de un modo y no del otro, de que defiendo un papel, de que lucho para conseguir algo, esto hace que yo me identifique con todos estos valores. Es así. Imaginen la escena que estamos sentados a la mesa. En vez de estar acá por el internet, estamos sentados a la mesa, ¿no? Entonces estamos tomando un té o un café o bueno, cualquier cosa. Con las masitas, no sé qué se llama. Bueno. Entonces, fíjense, hay que observar, vamos a imaginar, en que yo tengo que poner el azuquitar a la bebida. Entonces, ya enseguida mi atención va a mi mano. A ver, ¿cómo voy a agarrar la cucharita? Ay, sí, la voy a agarrar así. No me hacen que vean que la agarro mal y a ver qué van a decir. A ver cuántas le he hecho. Ay, a ver, ella le echó 5. Ay, yo también le voy a poner 5. A ver para qué lado revuelvo. A ver cómo muevo mi cuerpo cuando revuelvo la cucharita. Ay, qué bien. Ay, ¿se me habrá corrido el maquillaje? Ay, no sé. Ay, me vino ganas de tirarme un pedo. Ay, no, ahora no puedo. Ay, voy a pedir permiso para ir al baño, porque así me lo tiro allá y no van a decir que asquerosa. Todo el tiempo estamos defendiendo una imagen y esto es muy tenso, es muy tenso. ¿Me entienden? No nos aflojamos ni a gancho. Entonces, porque yo tengo que ser de ese modo y no del otro. Entonces, con mis amigas soy de una manera, con mi jefe de otra, en mi casa de otra. Allá me muestro así, acá me muestro así. Ay, sí, ¿qué dirán de mí? Bien, como dice mi mamá, todos te van a señalar con el dedo. Qué asquerosa, degenerada. ¿Entienden? Así me dice mi madre. Sí, ahora ya no me dice tanto porque como la tengo Orsay, entonces no me puede decir nada. Ya, evidentemente le franqueé tanto, ya le puse tantos muros que ya no me puede decir nada por ningún lado. ¿Me entienden? Pero me lo sigue diciendo internamente, porque a mí las palabras me siguen retumbando internamente, ¿entienden? Porque uno tiene que superar la madre interna. Ese es el problema. Por lo tanto, no puedo aceptar que se hable o se actúe contra tales valores. Hay en mí una tendenciosidad, una crispación hacia ese objetivo. Yo estoy defendiendo firmemente estos ideales y estas actitudes. Y por lo tanto yo vivo siempre en el mundo exterior acompañado de un sentimiento de alarma respecto al peligro de que los demás puedan ir contra eso que estoy valorando, contra eso que estoy tratando de alcanzar. Esta es difícil de ver, pero hay que verla. El resultado es que vivo el exterior con una reserva, con una actitud de cierre interior, pasando por una actitud de censura de la mente consciente. Todo esto me impide la receptividad incondicional espontánea y no hay entrada libre en mí. Y esto hay que ver, justo, bueno, menos mal que ya estamos terminando. Porque la considero una debilidad y en tercer lugar, rechazo la receptividad porque he aprendido a reafirmarme a mí mismo en el hacer, actuando, tratando de imponer mis ideas, tratando de imponer mi voluntad en el exterior y tratando de dominar lo otro. ¿Ven? O sea que encima me considero débil
Y entonces rechazo. O sea, es como que yo digo, si yo soy débil, si yo soy receptivo y a todo digo que sí, me van a terminar cagando. O sea, es común esto, que pensemos así. Entonces me reafirmo a mí mismo y quiero imponer mis ideas. ¿Ven? No. ¿Pero qué se piensan los demás? Entonces trato de imponer mi voluntad sobre el otro. Esto es todo el trabajo que está explicando el curso de milagros de cómo actúa la mente ego. Pero nosotros no, nos imaginamos que el ego es como un duende que vino de no sé dónde, un mal como el diablito, ¿ven? Y ahora nos está dominando y no sé qué está haciendo sobre el planeta. Cosas así nos imaginamos. No, es que es mío, o sea, nuestro, o sea, está todo interno. El Espíritu Santo está en el inconsciente y el pobre, bueno, quiere aflorar, pero nosotros le seguimos negando el amor, seguimos negando. Nos encanta todo esto externo. Reafirmarme a mí mismo, mis ideas, ahora van a ver, ¿no? Imponer mi voluntad. Claro, porque seguimos en la competencia con Dios. Sí. Por eso fíjense en que el curso de milagros nos habla mucho de este tema. Mucho, en las lecciones, todo. Pero nosotros no es así, no. Acá para mí que este curso se equivocó. Por eso los estudiantes del curso de milagros lo que hacen es cambiar las palabras del curso, o sea, darle una nueva interpretación, porque no se lo pueden tragar como tal como viene. No, o sea, no podemos. He aprendido a sentirme más a mí mismo en la medida en que estoy haciendo fuerzas en el exterior. Entonces la actitud de receptividad aparece para mí como algo pasivo, que me deja a merced del exterior, que me esteriliza, que me anula. Así se justifica el miedo a ser realmente receptivo, ¿no? Es como la clásica lección, en mi indefensión radica mi invulnerabilidad. Y cuando leemos esa lección decimos, ¿pero qué le pasa a este? Si yo no me defiendo, voy a ser súper vulnerable. Me van a hacer lo que quieran. Claro, es que no está hablando a nivel del personaje. Está hablando a nivel de la mente, ¿no? Entonces estar abiertos y receptivos es muy sanador, porque me permite justamente que todos los contenidos de mi inconsciente afloren y yo deje de estar empujándolos hacia abajo como lo que hago, ¿no? Y entonces voy a tener un poquito menos de miedo como que el que tengo hasta ahora, ¿no? Más que tenemos todo, porque si no, no estaríamos como estamos, ¿no? Bueno. Claro, lo que dice Gloria es así. Liz se ríe. Sí, riámonos un rato porque esto es triste. Por eso nos cuesta tanto también esa lección, como dice Gloria, del dar y recibir es lo mismo, porque para nosotros como que una cosa es dar y otra cosa es recibir. Pero es que nosotros no sabemos recibir. Yo me lo he visto tantas veces, pero tantas veces en mi experiencia. Como rechazo, ¿no? Porque claro, también está el problema de que los otros a veces piensan que el otro necesita algo que ellos creen que necesita y te quieren dar algo que vos nunca se lo pediste. Por eso fíjense en que en las constelaciones familiares es una ley el dar y recibir también, dentro del orden, de los órdenes del amor, ¿no? No solo está la pertenencia, sino que también está esto del dar y recibir. Es que no sabemos ni dar ni recibir. Por eso encima nos ponen las dos palabras juntas, que dar y recibir es lo mismo, y nos quedamos así. ¿Cómo es esto de dar y recibir? Por eso me gustó traerles este tema hoy, porque me parece como que algunas cosas se nos aclararon. Por lo menos a mí se me aclararon varias cosas. En el de mañana sería un poquito más sobre lo mismo, pero con otro enfoque. Porque necesitamos darle mucha vuelta a esto. Yo sé que parece a veces cansino, que uno está hablando siempre de lo mismo. Pero el curso de milagros también, habla siempre de lo mismo, de la primera página hasta la última. Pero fíjense en que por más que cambiemos las palabras, nos los digamos de muchas maneras diferentes, cuán grande es la resistencia interna
a soltar el especialismo. Es terrible, es terrible. Yo todos los días me lo observo y digo, ah, claro, con razón. Pero bueno, si ya empezamos a escuchar la palabra de la razón y dejamos de querer tener razón, ya estamos un poquito mejor que lo que estábamos. Bien, bueno amigos, mañana nos veremos con el 41 y a ver qué sale. Chau, hasta mañana. Era morena, morena.